Los mejores mecánicos del mundo renunciaron, y el más humilde de todos lo solucionó. El sol de julio caía implacable sobre las calles de Monterrey cuando Roberto Sánchez limpiaba por tercera vez en el día el pequeño taller mecánico donde trabajaba. A sus 28 años, llevaba ya 14 años ensuciándose las manos con aceite de motor, desde que a los 14 había comenzado como ayudante del maestro Hernández. El taller El Buen Motor era modesto, ubicado en la colonia Independencia, con apenas 2 elevadores hidráulicos que ya mostraban el desgaste de décadas de uso. Roberto nunca había soñado con trabajar en talleres lujosos de la zona de San Pedro Garza García, donde atendían vehículos de lujo con herramientas computarizadas importadas. Él estaba orgulloso de su trabajo honesto, de conocer cada tornillo, cada conexión, cada sonido que un motor podía hacer. Sus manos callosas contaban la historia de miles de reparaciones, desde cambios de aceite hasta reconstrucciones completas de motor. Y aunque ganaba apenas lo suficiente para mantener a su madre viuda y pagar la renta de su pequeña casa, dormía tranquilo cada noche sabiendo que nunca había engañado a un cliente. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquella tarde de viernes, Roberto estaba terminando de cambiar las balatas de freno de una camioneta pick-up cuando escuchó un vehículo deteniéndose frente al taller. Levantó la vista y vio un automóvil que le hizo contener el aliento. Un Porsche 911 Turbo S de color negro, último modelo, con placas de Nuevo León. Del vehículo descendió un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con ropa casual, pero claramente costosa, pantalón de mezclilla de marca y una camisa polo. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y cansancio que Roberto reconoció de inmediato. Era la expresión de alguien que había gastado mucho dinero sin resolver su problema. El hombre se acercó al taller con pasos lentos, observando las instalaciones modestas con una mirada que Roberto no pudo descifrar. ¿Era desprecio o desesperación? Roberto se limpió las manos con un trapo y salió a recibirlo con su sonrisa habitual, aquella que su madre siempre decía que podía iluminar el día más oscuro. «Buenas tardes, señor», dijo Roberto con cortesía genuina. «¿En qué puedo servirle?» El hombre observó a Roberto de pies a cabeza, deteniéndose en sus manos manchadas de grasa y su overol desgastado que tenía bordado su nombre en el pecho. «Mira, joven», comenzó el hombre con un tono que mezclaba duda y urgencia, «probablemente estés muy ocupado y esto sea una pérdida de tiempo, pero necesito que alguien revise mi carro. Ha estado en 5 talleres diferentes, incluido el distribuidor oficial de Porsche en San Pedro, y nadie ha podido resolver el problema». Roberto sintió cómo se aceleraba su pulso, no por el lujo del vehículo, sino por el desafío técnico que representaba. «¿Cuál es el problema que presenta, señor?», preguntó, caminando hacia el Porsche con genuino interés. El hombre, que más tarde se presentaría como Javier Mendoza, suspiró profundamente antes de explicar. «El motor se apaga aleatoriamente mientras manejo. No hay un patrón específico. A veces funciona perfectamente durante 1 hora, otras veces se apaga cada 10 minutos. Lo único consistente es que cuando se apaga, el tablero muestra múltiples códigos de error relacionados con el sistema de gestión del motor, pero cuando lo llevan al taller y lo conectan al escáner, todos los valores aparecen normales». Roberto escuchaba atentamente, sus ojos brillando con el tipo de concentración que solo mostraba cuando un problema mecánico realmente complejo se presentaba ante él. «¿Le han cambiado algún componente hasta ahora?», preguntó. Javier sacó un folder de su auto, repleto de facturas y reportes. «Han cambiado el módulo de control del motor 2 veces,
la bomba de combustible de alta presión, todos los sensores de oxígeno, las bobinas de ignición completas y hasta reprogramaron la computadora central 3 veces. Ya gasté más de 200,000 pesos y el problema persiste. Roberto tomó el folder con cuidado, consciente de que sus manos estaban manchadas. Comenzó a revisar cada factura, cada reporte, y su ceño se fue frunciendo progresivamente. Había algo que no cuadraba en toda esta información, algo que los técnicos especializados habían pasado por alto. «Señor Mendoza», dijo Roberto después de varios minutos de análisis, «¿puedo hacerle algunas preguntas específicas sobre cómo se comporta el carro cuando falla?» Durante los siguientes 20 minutos, Roberto hizo preguntas que sorprendieron a Javier por su nivel de detalle y especificidad técnica. Preguntó sobre la temperatura del motor cuando ocurrían las fallas, si había notado algún patrón relacionado con el uso del aire acondicionado, si las fallas eran más frecuentes en subidas o bajadas, si había diferencia entre conducción en ciudad versus carretera. Incluso preguntó sobre el comportamiento de las luces del tablero en el momento exacto de la falla. Javier respondió cada pregunta con creciente interés, dándose cuenta de que este joven mecánico de un taller modesto estaba abordando el problema con un nivel de análisis que no había visto en ninguno de los costosos talleres especializados. «¿Sabe qué, joven?», dijo Javier finalmente. Todos los demás mecánicos conectaban inmediatamente el escáner computarizado sin hacerme ni la mitad de estas preguntas. Usted es el primero que realmente está tratando de entender el problema antes de tocar el carro. Roberto sonrió con modestia. Don Porfirio, mi maestro, siempre decía que un mecánico que depende únicamente de las computadoras es como un doctor que solo confía en los análisis de laboratorio. Las máquinas no sienten, no escuchan, no observan los pequeños detalles que hacen la diferencia. Javier quedó impactado por la sabiduría en las palabras de este joven mecánico. «¿Crees que puedas diagnosticar el problema?», preguntó con una esperanza renovada. Roberto observó el Porsche con respeto. No era solo un automóvil costoso, era una máquina de ingeniería alemana de precisión extrema, y eso merecía un análisis igualmente preciso. «Puedo intentarlo, señor, pero tengo que ser honesto con usted. Este taller no tiene el escáner especializado para Porsche. No tenemos las herramientas computarizadas de última generación que tienen los distribuidores. Lo que sí tengo es experiencia, oído entrenado y ganas de resolver este problema. Si me permite revisar el vehículo, no le cobraré nada por el diagnóstico. Si logro identificar el problema, usted decide si quiere que yo lo repare o lo lleva a donde usted prefiera». La honestidad brutal de Roberto tocó algo profundo en Javier. Todos los talleres anteriores le habían prometido resultados garantizados. Le habían cobrado fortunas por adelantado y ninguno había resuelto nada. Este joven, en cambio, le estaba ofreciendo su tiempo y conocimiento sin garantías y sin costo inicial. «Está bien», dijo Javier, entregándole las llaves del Porsche. «Adelante, pero por favor tenga cuidado. Este carro vale más de 2,5 millones de pesos». Roberto tomó las llaves con una reverencia que sorprendió a Javier. Era como si estuviera recibiendo un objeto sagrado. «Lo voy a cuidar como si fuera mío, señor. Mejor dicho, lo voy a cuidar más de lo que cuidaría el mío». Durante las siguientes 2 horas, Javier observó fascinado cómo Roberto trabajaba. El joven mecánico no se apresuró a conectar ningún dispositivo electrónico. En su lugar, encendió el motor y simplemente escuchó, con los ojos cerrados y una concentración absoluta. Después, con el motor encendido, colocó su mano en diferentes partes del motor, sintiendo las vibraciones, la temperatura, el comportamiento de cada componente.
Revisó minuciosamente el cableado eléctrico, no con un multímetro digital sofisticado, sino con sus dedos, palpando cada conexión, cada arnés, buscando inconsistencias táctiles que los dispositivos electrónicos no podían detectar. Pidió permiso a Javier para conducir el vehículo por el barrio, y durante 30 minutos lo manejó por diferentes tipos de calles, prestando atención no solo al comportamiento del motor, sino también a cómo respondía el vehículo en cada situación. De regreso al taller, Roberto estacionó el Porsche con sumo cuidado y se quedó sentado dentro por varios minutos más, con el motor encendido, observando cada indicador del tablero, escuchando cada sonido, sintiendo cada vibración a través del volante y los pedales. Cuando finalmente salió del vehículo, su rostro mostraba la expresión de alguien que había llegado a una conclusión. «Señor Mendoza», dijo Roberto con una seguridad tranquila, «creo que encontré el problema, y la verdad es que es algo que fácilmente pudieron pasar por alto incluso con los equipos más sofisticados». Javier se acercó rápidamente, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y escepticismo. Había escuchado esta frase antes en otros talleres, solo para terminar decepcionado. «El problema no está en el motor en sí», explicó Roberto, abriendo el cofre del Porsche, «ni en la computadora, ni en los sensores que le cambiaron. El problema está en el arnés de cableado principal que conecta el módulo de control con el sistema de distribución eléctrica. Específicamente, hay un punto cerca de la conexión con la batería donde el aislamiento del cable está deteriorado». Roberto señaló con su dedo hacia una zona específica del compartimiento del motor. «Ve aquí, señor, este cable pasa muy cerca del múltiple de escape. Con el calor extremo del motor, especialmente en ciudad o en tráfico pesado, el aislamiento se ha ido deteriorando gradualmente. No es un daño visible externamente, por eso ningún escáner lo detecta. Lo que pasa es que cuando el cable se calienta demasiado, hay un microcortocircuito intermitente que confunde a la computadora central y hace que apague el motor como medida de protección». Javier observaba el punto que Roberto señalaba, tratando de ver lo que el mecánico describía, pero los técnicos del distribuidor revisaron todo el cableado con equipos especializados, protestó. Roberto asintió con comprensión. «Sí, señor, pero los equipos que usan miden continuidad eléctrica y resistencia en frío. Este tipo de falla solo se manifiesta cuando el cable alcanza cierta temperatura. Es como tener una tubería que solo gotea cuando el agua está caliente. Si la revisas con agua fría, nunca encontrarás la fuga». La explicación era tan lógica, tan clara, que Javier sintió cómo la esperanza crecía en su pecho. «¿Y cómo podemos confirmar que ese es el problema?», preguntó. Roberto sonrió. «Ya lo confirmé cuando manejé su carro. Después de circular en tráfico pesado por 15 minutos, puse mi mano en esta zona específica del cableado y noté que estaba excesivamente caliente, más caliente de lo que debería estar un cable en condiciones normales. Además, justo en ese momento, noté una ligera fluctuación en el voltaje del sistema eléctrico que se refleja en el brillo sutil de las luces del tablero. Es algo que solo se puede notar si estás específicamente buscándolo». Javier estaba atónito. Entonces, ¿cuál sería la solución? «Necesito reemplazar este segmento del arnés de cableado», explicó Roberto, «pero no puedo hacerlo con cable común. Tiene que ser cable automotriz de grado OEM, con las especificaciones exactas de Porsche. También necesito instalar una manga térmica protectora adicional para asegurar que no vuelva a pasar lo mismo. La reparación en sí no es complicada técnicamente, pero requiere precisión absoluta porque estamos trabajando con el sistema nervioso central del vehículo». Javier miró fijamente a Roberto. Este joven mecánico en un taller modesto acababa de hacer un diagnóstico que 5 talleres especializados, incluido el distribuidor oficial, no habían podido hacer. «¿Cuánto cobrarías por hacer esta reparación?».
preguntó Javier. Roberto sacó su celular y rápidamente buscó el precio de los componentes que necesitaba. El cable OEM para Porsche y la manga térmica me costarían aproximadamente 3,000 pesos si los pido por importación directa. La mano de obra, considerando que es un trabajo delicado que me tomará unas 4 horas hacerlo bien, serían 2,000 pesos. Total, 5,000 pesos. Javier casi se ríe de la incredulidad. Había gastado más de 200,000 pesos en los otros talleres, y este joven le estaba cotizando la reparación por 5,000. ¿5,000 pesos? Repitió, asegurándose de haber escuchado bien. Roberto se puso un poco nervioso interpretando la reacción de Javier como si pensara que era demasiado caro. Bueno, señor, si le parece mucho, puedo ver si consigo las piezas un poco más baratas, aunque no me gusta usar componentes de calidad inferior en un carro como este. Javier negó con la cabeza, una sonrisa incrédula en su rostro. No, joven, no es que me parezca mucho, me parece increíblemente poco. El último taller me cobró 80,000 pesos solo por cambiar el módulo de control, que resultó ser innecesario. Roberto se encogió de hombros. Yo no cobro por piezas que no se necesitan, señor. Solo cobro por el trabajo que realmente hay que hacer. Javier extendió su mano hacia Roberto. Trato hecho. Ordena las piezas y cuando lleguen me llamas para traer el carro. Aquí está mi tarjeta con mi número personal. Roberto tomó la tarjeta y leyó: Javier Mendoza, director general, Grupo Automotriz del Norte. Sus ojos se abrieron de par en par cuando procesó la información. Grupo Automotriz del Norte era una de las empresas más grandes de distribución de vehículos y refacciones de todo el noreste de México, con concesionarios de múltiples marcas de lujo. «Usted es el dueño de...», comenzó Roberto, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Javier sonrió. Era la primera vez en toda la tarde que su sonrisa parecía genuina y relajada. «Sí, soy dueño de los concesionarios donde no pudieron arreglar mi carro. Irónico, ¿verdad? Tengo acceso a los mejores mecánicos certificados, a las herramientas más avanzadas del mercado, y fue un joven en un taller de barrio quien finalmente entendió el problema». Roberto no sabía qué decir, simplemente asintió con respeto. «Le prometo que voy a hacer el mejor trabajo posible, don Javier». Javier observó al joven mecánico con una expresión que Roberto no pudo interpretar completamente. «No lo dudo, Roberto, no lo dudo en absoluto». Cuando Javier se fue en un taxi que llamó, dejando su Porsche en el taller, Roberto se quedó parado en medio del taller, todavía procesando lo que acababa de pasar. Su jefe, don Armando, que había estado observando todo desde su pequeña oficina, salió con una expresión de asombro. «¿Acabas de diagnosticar el carro del mero mero de los concesionarios de lujo de Monterrey?», preguntó don Armando incrédulo. Roberto asintió, todavía en shock. «Creo que sí, don Armando». Su jefe le palmeó el hombro con orgullo. «Siempre supe que eras especial, muchacho. Siempre lo supe». Esa noche, Roberto llegó a su pequeña casa en la colonia moderna con una energía que no había sentido en años. Su madre, doña Carmen, estaba preparando la cena cuando él entró con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «¿Qué te pasó, hijo?», preguntó su madre, conociendo bien cada expresión de su único hijo. «Pasó algo increíble hoy, mamá», dijo Roberto, sentándose en la pequeña mesa de la cocina. «Creo que acabo de tener la oportunidad de mi vida». Mientras cenaban los frijoles refritos y las tortillas de maíz que su madre había preparado, Roberto le contó toda la historia. Doña Carmen escuchaba con atención, sus ojos llenándose de lágrimas de orgullo, cuando Roberto describía cómo había diagnosticado el problema que nadie más pudo resolver. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo doña Carmen, tocando la pequeña foto de su difunto esposo que siempre mantenía en la mesa.
Él siempre decía que tenías un don con los motores, que podías escuchar lo que los carros te decían. Roberto sonrió con nostalgia. Su padre había sido el primero en enseñarle sobre mecánica cuando tenía apenas 5 años y lo llevaba a su trabajo en una línea de ensamblaje automotriz. Aunque su padre había muerto cuando Roberto tenía 12 años, esas enseñanzas tempranas habían sembrado la semilla de su pasión por la mecánica. «Mañana voy a pedir las piezas, mamá», dijo Roberto con determinación, «y voy a hacer el mejor trabajo de toda mi vida. Tal vez, solo tal vez, esto pueda abrir puertas para nosotros». Doña Carmen tomó la mano de su hijo entre las suyas, manos también curtidas por años de trabajo duro, como la bandera. «Hijo, ya estoy orgullosa de ti. No importa si esas puertas se abren o no. Lo importante es que eres un hombre honesto y trabajador. Eso vale más que todo el dinero del mundo». Pero las puertas que Roberto ni siquiera sabía que existían estaban a punto de abrirse de maneras que cambiarían su vida para siempre. El lunes por la mañana, Roberto llegó temprano al taller, como siempre lo hacía. Había pasado el fin de semana investigando sobre sistemas eléctricos de Porsche, leyendo manuales técnicos en línea que había descargado y viendo videos de reparaciones similares. Quería estar absolutamente seguro de que haría el trabajo perfecto. A las 9 de la mañana hizo el pedido de las piezas necesarias con un proveedor especializado que le había recomendado un compañero mecánico. El cable OEM y la manga térmica llegarían en 3 días, el tiempo perfecto para que Roberto pudiera preparar meticulosamente cada paso de la reparación. Lo que Roberto no sabía era que mientras él se preparaba para la reparación del Porsche, Javier Mendoza estaba teniendo una conversación muy interesante con sus gerentes en las oficinas centrales del Grupo Automotriz del Norte. «¿Me estás diciendo que un mecánico de un taller de barrio diagnosticó el problema que nuestro equipo técnico certificado no pudo resolver?», preguntaba Rodolfo Garza, el gerente de servicio técnico del concesionario Porsche. Javier estaba sentado detrás de su escritorio ejecutivo, con las manos entrelazadas y una expresión seria. «No solo lo diagnosticó Rodolfo. Lo hizo sin usar ninguno de los equipos computarizados de $50,000 que tenemos en nuestros talleres. Lo hizo con sus manos, sus oídos y su cerebro». Rodolfo se removió incómodo en su silla. «Con todo respeto, don Javier, ¿cómo podemos estar seguros de que su diagnóstico es correcto? Tal vez solo fue una suposición afortunada». Javier sacó su teléfono y mostró una imagen que había tomado del punto específico del cableado que Roberto había señalado. «Después de que el joven mecánico me explicó el problema, mandé esta foto a un ingeniero de Porsche en Alemania con quien tengo contacto. ¿Sabes qué me dijo? Que es un problema conocido en algunos modelos específicos del 911 Turbo S, especialmente en climas calurosos como el de Monterrey, pero que es tan raro y difícil de diagnosticar que solo aparece en boletines técnicos internos que ni siquiera ustedes tienen acceso». El silencio en la oficina era palpable. Los gerentes intercambiaban miradas incómodas. «Entonces, ¿qué propone, don Javier?», preguntó finalmente Patricia Ramírez, la directora de Recursos Humanos. Javier se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad de Monterrey. «Lo que propongo es que estamos contratando mecánicos certificados con títulos impresionantes, pero hemos olvidado buscar el talento real. Este joven, Roberto Sánchez, tiene algo que no se puede enseñar en ninguna escuela técnica. Tiene intuición, tiene pasión y tiene una honestidad brutal que es refrescante en estos tiempos». Se volteó hacia sus gerentes. «Quiero que lo investiguen discretamente. Quiero saber quién es, cuál es su historia, y si es el tipo de persona que pensamos que es, quiero hacerle una oferta». Patricia tomó notas rápidamente.
¿Qué tipo de oferta tiene en mente? Javier sonrió. Todavía no lo sé exactamente, pero si ese joven puede realmente arreglar mi Porsche como dice que puede, tengo la sensación de que sería un desperdicio dejarlo trabajar en ese taller modesto cuando podría estar revolucionando nuestra forma de hacer servicio técnico. Durante los siguientes 3 días, mientras Roberto esperaba la llegada de las piezas, un investigador privado contratado por el Grupo Automotriz del Norte recopiló información sobre él. Pero no fue el tipo de investigación fría y distante que uno podría esperar. El investigador, un excomandante de policía llamado Tomás Villanueva, decidió tomar un enfoque más personal. Tomás llevó su propio carro, un Tsuru del 95, con problemas de transmisión, al taller El Buen Motor, un martes por la tarde. Roberto lo recibió con su sonrisa habitual y escuchó atentamente mientras Tomás describía los síntomas. Durante las siguientes 2 horas, mientras Roberto trabajaba en el Tsuru, Tomás observó y conversó con él. Hizo preguntas aparentemente casuales sobre su vida, su familia, sus sueños. Roberto, sin saber que estaba siendo evaluado, respondió con la misma honestidad con la que hacía todo en su vida. Le habló sobre su madre viuda, sobre cómo desde los 14 años trabajaba para ayudarla con los gastos de la casa, sobre su sueño de algún día tener su propio taller donde pudiera enseñar a jóvenes del barrio el oficio de la mecánica. Mi papá siempre decía que un mecánico honesto vale su peso en oro, le contó Roberto a Tomás mientras ajustaba un componente de la transmisión. Decía que cualquiera puede aprender a cambiar piezas, pero que ser un verdadero mecánico significa entender el alma de las máquinas. Tomás quedó impresionado no solo por la competencia técnica de Roberto, que arregló su transmisión cobrándole apenas una fracción de lo que otros talleres le habían cotizado, sino por su carácter. Habló con don Armando, el dueño del taller, quien no tuvo más que elogios para Roberto. «Es el mejor empleado que he tenido en 30 años de tener este taller», le dijo don Armando. «Nunca llega tarde, nunca se queja y trata cada carro como si fuera una reliquia sagrada. Los clientes lo adoran porque saben que nunca les va a cobrar por algo que no necesitan». Tomás también visitó la colonia moderna, donde vivía Roberto, y habló con algunos vecinos. Todos tenían historias sobre cómo Roberto había ayudado a alguno de ellos con sus carros, muchas veces sin cobrar nada si veía que la persona realmente no podía pagar. Doña Teresa, una vecina de 70 años, le contó con lágrimas en los ojos cómo Roberto había reparado su viejo Chevy gratuitamente después de que ella perdiera su pensión en un fraude. «Ese muchacho es un ángel», le dijo doña Teresa. «Viene de una familia humilde pero con valores de oro puro». El jueves por la tarde, Tomás presentó su informe a Javier en su oficina. Era un documento de 15 páginas que pintaban el retrato de un joven excepcional, técnicamente brillante, moralmente irreprochable y apasionado por su oficio. «Este muchacho es especial, don Javier», concluyó Tomás. «En mis 25 años como investigador he visto de todo, pero rara vez veo a alguien tan joven, con tanto talento y tanta integridad. Es el tipo de persona que uno querría tener como hijo». Javier leyó el informe completo 2 veces, saboreando cada detalle, cada anécdota, cada testimonio. Cuando terminó, se reclinó en su silla con una sonrisa satisfecha. «Exactamente lo que esperaba escuchar», murmuró para sí mismo. El viernes por la mañana, Roberto recibió la llamada que había estado esperando. Las piezas habían llegado. Inmediatamente llamó a Javier para informarle que podía traer el Porsche cuando quisiera. «Perfecto», dijo Javier al teléfono, «estaré ahí en 1 hora». Cuando Javier llegó al taller, traía consigo a 2 personas que sorprendieron a Roberto: Rodolfo Garza, el gerente de servicio del concesionario Porsche, y Carlos Méndez,
un ingeniero mecánico certificado por Porsche, que había volado especialmente desde Ciudad de México. «Espero que no te moleste», dijo Javier a Roberto, «pero quiero que estos expertos estén presentes durante la reparación. No porque dude de ti, sino porque quiero que aprendan de ti». Roberto sintió una presión inmensa sobre sus hombros, pero asintió con determinación. «Claro que no me molesta, don Javier. Mientras más ojos expertos vean el trabajo, mejor». Durante las siguientes 5 horas, Roberto trabajó en el Porsche con una concentración y precisión que dejaron boquiabiertos a los observadores. Cada movimiento era deliberado, cada conexión era verificada triple vez, cada detalle era atendido con un cuidado que bordeaba lo obsesivo. Explicaba cada paso mientras lo hacía, no con la arrogancia de alguien que quiere impresionar, sino con la paciencia de un maestro que genuinamente quiere que otros aprendan. Carlos, el ingeniero de Porsche, hacía preguntas técnicas específicas que Roberto respondía con una profundidad de conocimiento que sorprendía para alguien que nunca había tenido entrenamiento formal de la marca. «¿Cómo aprendiste todo esto?», preguntó Carlos en un momento dado. Roberto sonrió mientras aplicaba cuidadosamente la manga térmica al nuevo segmento de cable. «Leo mucho, veo videos técnicos, pregunto a otros mecánicos y sobre todo presto atención. Cada carro que reparo me enseña algo nuevo». Rodolfo, quien había llegado con cierto escepticismo, ahora observaba fascinado. Este joven autodidacta estaba ejecutando una reparación con un nivel de profesionalismo que superaba al de muchos de sus técnicos certificados. Cuando Roberto finalmente cerró el cofre del Porsche y encendió el motor, todos contuvieron la respiración. El motor arrancó con el rugido característico del 911 Turbo S, suave, potente, perfecto. Roberto dejó el motor encendido durante 30 minutos, monitoreando constantemente la temperatura del cableado reparado. Luego, pidió permiso para hacer un recorrido de prueba extenso. Javier no solo le dio permiso, sino que insistió en acompañarlo, junto con Carlos y Rodolfo. Durante hora y media, condujeron por diferentes tipos de vialidades, autopista, ciudad, tráfico pesado, subidas pronunciadas. El Porsche funcionó impecablemente en cada situación, sin una sola falla, sin una sola fluctuación, sin un solo código de error. Cuando regresaron al taller, Carlos fue el primero en hablar. «Es increíble», dijo, negando con la cabeza en admiración. «El diagnóstico fue perfecto, la reparación fue perfecta. Joven, ¿dónde estudiaste mecánica?». Roberto se encogió de hombros con humildad. «En la calle, ingeniero, en talleres como este, con maestros como don Armando y don Porfirio. Nunca fui a una escuela técnica formal. Mi familia no tenía dinero para eso». Rodolfo miró a Javier con una expresión que claramente decía: «Este muchacho es oro puro». Javier asintió imperceptiblemente. «Roberto», dijo Javier, sacando su cartera, «¿cuánto te debo?». Roberto hizo rápidamente los cálculos. Las piezas costaron 3.200 pesos y la mano de obra son 2.000. Total, 5.200 pesos, don Javier. Javier sacó un fajo de billetes y comenzó a contar. Cuando terminó, extendió su mano hacia Roberto con 10.000 pesos. «El trabajo vale el doble de lo que estás cobrando», dijo firmemente. Roberto negó con la cabeza. «No, don Javier, ya habíamos acordado un precio. No está bien cobrar más solo porque resultó que el diagnóstico fue correcto». Javier insistió. «Roberto, en los otros talleres me cobraron fortunas y no resolvieron nada. Tú no solo resolviste el problema, sino que me has dado una lección sobre lo que significa ser un verdadero profesional. Por favor, acepta esto». Después de varios minutos de ir y venir, Roberto finalmente aceptó los 10.000 pesos, pero solo después de que don Armando, su jefe, interviniera y le dijera que no insultar la generosidad del cliente. Cuando Javier, Carlos y Rodolfo se preparaban para irse,
Javier se volteó hacia Roberto una última vez. «Roberto, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» Roberto asintió. ¿Alguna vez has pensado en trabajar en un lugar diferente, con mejores herramientas, mejores oportunidades? Roberto miró hacia don Armando, quien asentía con comprensión. La verdad, don Javier, a veces sí pienso en eso. Pero don Armando me dio una oportunidad cuando más la necesitaba y no sería correcto abandonarlo. Don Armando se acercó y puso su mano en el hombro de Roberto. Muchacho, si alguien te ofrece una oportunidad mejor, debes tomarla. Yo ya estoy viejo, este taller es pequeño y nunca va a ser más de lo que es ahora. Tú tienes un futuro brillante por delante. Javier sonrió ampliamente. Entonces, Roberto Sánchez, me gustaría que vinieras el lunes a las 10 de la mañana a las oficinas centrales del Grupo Automotriz del Norte. Quiero hacerte una propuesta que creo te va a interesar. Roberto sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Una propuesta de trabajo, don Javier?» «Eso y más», respondió Javier enigmáticamente. «Pero ven con la mente abierta y listo para escuchar algo que va a cambiar tu vida». Esa noche Roberto apenas durmió. Su mente daba vueltas sin parar, imaginando qué tipo de propuesta podría tener Javier para él. Un puesto como mecánico en uno de los concesionarios, tal vez como instructor técnico, o simplemente querían contratarlo para diagnósticos complicados. Su madre lo encontró sentado en la pequeña sala de su casa a las 3 de la madrugada, mirando al vacío con una expresión perdida. «No puedes dormir, ¿verdad, hijo?», preguntó doña Carmen, sentándose junto a él. Roberto negó con la cabeza. «Mamá, tengo la sensación de que mi vida está a punto de cambiar completamente y tengo miedo». Doña Carmen tomó la mano de su hijo. «¿Miedo de qué, mijo?» «Miedo de fallar», admitió Roberto. «Miedo de que me ofrezcan algo grande y no estar a la altura. Miedo de decepcionar a don Javier, a don Armando, a ti». Su madre lo miró con esos ojos sabios que solo una madre puede tener. «Roberto, tú nunca me has decepcionado, ni por un segundo. Y no vas a fallar, porque tienes algo que no se puede enseñar. Tienes corazón, tienes honestidad y tienes pasión por lo que haces. Todo lo demás se puede aprender». Roberto abrazó a su madre, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. «Te amo, mamá». «Yo también te amo, hijo. Ahora vete a dormir. Vas a necesitar toda tu energía para el lunes». El fin de semana pasó con una lentitud tortuosa. Roberto intentó mantenerse ocupado ayudando a algunos vecinos con sus carros, pero su mente siempre regresaba a la cita del lunes. Investigó todo lo que pudo sobre el Grupo Automotriz del Norte, descubriendo que era una empresa con más de 40 años de historia, con concesionarios de marcas como Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Audi y Jaguar. Era un imperio automotriz valuado en cientos de millones de pesos. El lunes por la mañana, Roberto se despertó a las 6. Se duchó meticulosamente, se afeitó con cuidado y se puso la única camisa de vestir que tenía, una blanca que su madre había planchado con cariño especial. Sus pantalones de mezclilla estaban limpios pero gastados. Sus zapatos estaban viejos, pero brillaban después de haberlos limpiado 3 veces. Doña Carmen lo despidió en la puerta con un beso en la frente y una bendición. «Ve con Dios, hijo, y recuerda quién eres y de dónde vienes». Las oficinas centrales del Grupo Automotriz del Norte estaban ubicadas en San Pedro Garza García, en un edificio moderno de vidrio y acero que intimidó a Roberto desde que lo vio. Nunca había estado en un lugar así, donde ejecutivos en trajes caros entraban y salían hablando por teléfonos de última generación. En la recepción, una joven vestida impecablemente lo recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días», respondió Roberto, tratando de controlar su nerviosismo. «Tengo una cita con el señor Javier Mendoza a las 10.
La recepcionista revisó su computadora y asintió. Por supuesto, el señor Sánchez. Lo estamos esperando, por favor tome asiento. Alguien vendrá por usted en un momento. Roberto se sentó en uno de los elegantes sillones de la sala de espera, sintiéndose completamente fuera de lugar. A su alrededor, hombres y mujeres de negocios iban y venían con confianza y propósito. Él era solo un mecánico de barrio en un mundo que parecía de otro planeta. 5 minutos después, apareció una mujer de aproximadamente 40 años, elegantemente vestida, con una sonrisa cálida. ¿Roberto Sánchez? Roberto se puso de pie rápidamente. Sí, señora, soy yo. Mucho gusto, Roberto. Soy Patricia Ramírez, directora de Recursos Humanos del grupo. El señor Mendoza te está esperando. Por favor, sígueme. Mientras caminaban por los pasillos del edificio, Patricia hacía conversación casual, preguntándole sobre su viaje hasta ahí, si había encontrado el lugar fácilmente, pequeñas charlas que ayudaron a Roberto a relajarse un poco. Cuando llegaron a las puertas dobles de la oficina de Javier, Patricia tocó suavemente y abrió. Don Javier, el señor Sánchez está aquí. Excelente, hazlo pasar, Patricia. La oficina de Javier era impresionante, espaciosa, con una vista panorámica de Monterrey, paredes decoradas con fotografías de los diferentes concesionarios del grupo y un escritorio ejecutivo que probablemente costaba más que todo lo que Roberto había ganado en un año. Pero lo que realmente sorprendió a Roberto fue que Javier no estaba solo. En la oficina también estaban Rodolfo, Carlos el ingeniero de Porsche, y 2 personas más que Roberto no conocía. Un hombre mayor de aproximadamente 65 años con cabello blanco y aspecto distinguido, y una mujer joven de unos 30 años con expresión amigable. «Roberto, pasa, pasa», dijo Javier, levantándose de su escritorio y acercándose para darle un apretón de manos firme. «Quiero presentarte a algunas personas importantes. Él es mi padre, don Alberto Mendoza, fundador del Grupo Automotriz del Norte». Roberto sintió que las rodillas se le aflojaban mientras estrechaba la mano del patriarca de la familia. «Es un honor conocerlo, don Alberto». El hombre mayor lo observó con ojos penetrantes pero amables. «El honor es mío, joven. Mi hijo me ha contado cosas impresionantes sobre ti. Y ella», continuó Javier, señalando a la mujer joven, «es mi hija Gabriela. Ella acaba de terminar su MBA y está siendo preparada para eventualmente tomar las riendas del negocio familiar». Gabriela le dio la mano con una sonrisa genuina. «Mucho gusto, Roberto. Papá no ha parado de hablar de ti en toda la semana». Una vez hechas las presentaciones, todos tomaron asiento alrededor de una mesa de juntas. Roberto estaba cada vez más desconcertado sobre qué estaba pasando. «Roberto», comenzó Javier con tono serio pero amable, «déjame ir directo al punto. Durante los últimos días hemos estado investigando sobre ti». Roberto sintió un escalofrío. «¿Investigando? ¿Por qué?». Javier debió notar su preocupación porque levantó una mano tranquilizadora. «No te preocupes, no fue nada invasivo ni deshonesto. Simplemente queríamos conocer mejor al joven que logró lo que todo nuestro equipo técnico certificado no pudo hacer. Y lo que descubrimos nos impresionó aún más». Javier abrió una carpeta frente a él. «Dejaste la secundaria a los 14 años para trabajar y ayudar a tu madre después de que tu padre falleciera. Has trabajado en mecánica desde entonces, siempre en talleres pequeños del área metropolitana. Nunca has tenido educación formal en mecánica. Todo lo que sabes lo aprendiste observando, preguntando, estudiando por tu cuenta. Tienes una reputación impecable en tu comunidad. Eres conocido por ser honesto hasta el punto de perder dinero si eso significa hacer lo correcto». Roberto escuchaba sin saber qué decir, sintiéndose desnudo bajo el escrutinio de toda esa información.
Pero lo más impresionante, continuó Javier, es tu pasión genuina por tu oficio. No lo haces solo por el dinero, lo haces porque realmente amas los motores, amas resolver problemas, amas enseñar a otros. Ese tipo de pasión no se puede fingir ni comprar. Don Alberto se inclinó hacia adelante. Joven Roberto, en mis 45 años construyendo este negocio, he contratado a cientos de mecánicos. He invertido millones en entrenamiento y certificaciones, pero rara vez encuentro a alguien con el tipo de talento natural que tú tienes. Muchas gracias, don Alberto, logró decir Roberto, su voz apenas un susurro. Por eso, intervino Gabriela, queremos hacerte una propuesta que esperamos consideres seriamente. Roberto asintió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Javier se reclinó en su silla. Roberto, queremos ofrecerte un puesto en nuestra empresa, pero no es solo cualquier puesto. Queremos crear un nuevo departamento, diagnósticos especializados y capacitación técnica. Sería un equipo pequeño, inicialmente de 5 personas, dedicado exclusivamente a resolver los problemas más difíciles que llegan a nuestros concesionarios, esos casos que nuestros técnicos regulares no pueden resolver. Roberto escuchaba, todavía tratando de procesar lo que estaba oyendo. Pero eso no es todo, continuó Javier. También querríamos que este departamento desarrolle programas de capacitación para nuestros mecánicos existentes. Queremos que les enseñes esa filosofía de diagnóstico que tú tienes, esa combinación de conocimiento técnico con intuición práctica. Rodolfo intervino. Roberto, después de verte trabajar el viernes, me di cuenta de que hemos estado enfocando mal la capacitación de nuestro personal. Tenemos todos los equipos del mundo, pero hemos olvidado enseñar los fundamentos, cómo escuchar un motor, cómo sentir una vibración anormal, cómo pensar lógicamente sobre un problema antes de depender de una computadora. Y aquí viene la mejor parte, dijo Gabriela con una sonrisa. Queremos que tú dirijas este departamento. Serías el jefe de diagnósticos especializados y capacitación técnica. Roberto sintió que el mundo se detenía. ¿Yo? ¿Dirigir un departamento? Pero si yo ni siquiera terminé la secundaria. Don Alberto rió suavemente. Hijo, algunos de los mejores empresarios que conozco nunca fueron a la universidad. La educación formal es importante, sí, pero el talento real, la ética de trabajo y la integridad no se enseñan en ningún salón de clases. El salario inicial sería de 35,000 pesos mensuales, dijo Patricia, con prestaciones completas, seguro médico para ti y tu familia, fondo de ahorro y bonos por desempeño. También incluiríamos un plan para que completes tu educación formal. Si así lo deseas, la empresa pagaría tus estudios. Roberto sentía que estaba soñando. 35,000 pesos mensuales era más de lo que su madre y él ganaban juntos en 3 meses. Y hay algo más, agregó Javier, deslizando un sobre a través de la mesa. Sabemos que tu madre ha trabajado toda su vida como lavandera, trabajo honesto pero físicamente agotador. Dentro de ese sobre hay una oferta de trabajo para ella también, como supervisora del servicio de lavandería corporativa de todos nuestros concesionarios. Sería un trabajo mucho menos demandante físicamente, con un salario de 20,000 pesos mensuales y las mismas prestaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Roberto sin que pudiera controlarlas. No puede ser real, murmuró. Esto no puede estar pasando. Javier se levantó y caminó hasta donde estaba Roberto, colocando una mano en su hombro. Es completamente real, Roberto, y lo mereces, no por lástima, no por caridad, sino porque tienes un talento excepcional, que sería un crimen desperdiciar. Lo único que pedimos a cambio es que seas el mismo mecánico honesto, apasionado y dedicado que has sido siempre.
Roberto se puso de pie, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Don Javier, don Alberto, señorita Gabriela, no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás soñé, pero necesito preguntarles algo importante. Todos asintieron, esperando su pregunta. ¿Qué pasa con don Armando? Él me dio mi primera oportunidad real, me enseñó tanto, confió en mí cuando nadie más lo hacía. No puedo simplemente abandonarlo. La pregunta hizo sonreír a todos en la sala. Don Alberto fue quien respondió. Sabíamos que preguntarías eso, por eso investigamos también a don Armando Gutiérrez. Su taller tiene deudas, sus equipos son viejos y está considerando cerrar porque no puede competir con los talleres más grandes. Roberto asintió tristemente. Sabía de las dificultades financieras de su jefe. Tenemos una propuesta también para él, continuó don Alberto. Queremos comprar su taller, pero no para cerrarlo. Queremos convertirlo en nuestro centro de servicio comunitario, un lugar donde la gente de bajos recursos pueda traer sus carros para mantenimiento y reparaciones a precios accesibles. Don Armando seguiría siendo el gerente, con un salario digno y sin las presiones financieras de ser dueño. Y sería uno de los lugares donde tu nuevo departamento podría dar capacitaciones prácticas a nuestros técnicos. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Habían pensado en todo, en él, en su madre, en don Armando. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué están haciendo todo esto? Javier lo miró directamente a los ojos. Porque en este mundo hay dos tipos de personas, las que solo buscan su propio beneficio y las que genuinamente quieren hacer las cosas bien. Tú perteneces al segundo grupo y eso es cada vez más raro. Queremos rodearnos de personas como tú, personas que eleven el estándar de todos a su alrededor. Gabriela añadió. Y francamente, desde un punto de vista de negocios, tenerte en nuestro equipo nos va a ahorrar millones de pesos en diagnósticos incorrectos y reparaciones innecesarias. Eres una inversión inteligente. Roberto respiró profundamente, tratando de procesar todo. Puedo pensarlo por un día, no porque tenga dudas, sino porque quiero contarle a mi madre antes de dar una respuesta. Ella merece ser parte de esta decisión. Don Alberto se levantó y estrechó la mano de Roberto con firmeza. El hecho de que tu primera preocupación sea tu madre y tu jefe confirma que estamos tomando la decisión correcta. Tómate el tiempo que necesites, aunque espero que no sea mucho, porque estamos ansiosos por empezar a trabajar contigo. Esa tarde, Roberto llegó a su casa flotando en una nube. Encontró a su madre en la cocina preparando la comida como siempre. «Mamá, necesitas sentarte», dijo Roberto, su voz temblando de emoción. Durante la siguiente hora, Roberto le contó todo, cada detalle de la reunión, cada parte de la oferta, lo de su nuevo trabajo, lo del trabajo para ella, lo del taller de don Armando. Doña Carmen escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, llevándose las manos a la boca en varios momentos. Cuando Roberto terminó, su madre lo abrazó con una fuerza que desmentía su pequeño tamaño. «Tu padre estaría tan orgulloso», sollozó. «Tan orgulloso». «¿Entonces crees que deba aceptar?», preguntó Roberto, aunque ya conocía la respuesta. «¿Estás loco?», dijo su madre, separándose para mirarlo directamente. «Por supuesto que debes aceptar. Esto es lo que hemos estado esperando toda la vida. Esta es la recompensa por todos esos años de trabajo duro, de honestidad, de no tomar el camino fácil». Roberto sonrió a través de sus propias lágrimas. «Entonces, mañana les diré que sí». Esa noche, Roberto llamó a don Armando para contarle todo. Su jefe escuchó en silencio, y cuando Roberto terminó, hubo una larga pausa antes de que don Armando hablara. «Roberto, ¿te acuerdas del día que llegaste a mi taller buscando trabajo?» «Sí, don Armando, tenía 14 años y no sabía nada. Te contraté porque vi algo especial en ti, una luz en tus ojos cuando mirabas los motores.
Sabía que ibas a ser grande, solo no sabía cuándo ni cómo, pero siempre lo supe. La voz de don Armando se quebró un poco. Estoy orgulloso de ti, muchacho, más orgulloso de lo que puedo expresar. Y sobre lo del taller, esa propuesta que te hicieron es la respuesta a mis oraciones. Pensé que terminaría mis días con el taller en bancarrota. Ahora resulta que voy a poder seguir haciendo lo que amo sin la presión financiera. Ustedes, Mendoza, son gente buena. Al día siguiente, Roberto llegó a las oficinas del Grupo Automotriz del Norte a las 9 de la mañana, una hora antes de su cita. La recepcionista lo reconoció y sonrió. Permítame avisarle al señor Mendoza que está aquí. Javier bajó personalmente a recibirlo, algo que sorprendió a todo el personal de recepción. No era común ver al director general bajando a recibir a alguien. «Roberto, ¿qué decidiste?», preguntó Javier, aunque su sonrisa sugería que ya conocía la respuesta. Roberto extendió su mano. «Señor Mendoza, acepto su oferta, todos los términos, y prometo que no se van a arrepentir de esta decisión». Javier estrechó su mano firmemente y luego lo abrazó. Otro gesto que sorprendió a los presentes. «Bienvenido a la familia del Grupo Automotriz del Norte, Roberto. Este es el inicio de algo grande». Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios para Roberto. Comenzó su nuevo trabajo con una mezcla de emoción y nerviosismo, consciente de que tenía mucho que demostrar. Su primer desafío fue formar su equipo del Departamento de Diagnósticos Especializados. Entrevistó a docenas de mecánicos, buscando no solo habilidad técnica, sino también esa pasión y esa honestidad que él valoraba tanto. Terminó eligiendo a 4 personas, 2 mecánicos veteranos con experiencia en sistemas electrónicos modernos, un joven recién graduado de una escuela técnica que mostraba promesa excepcional, y sorprendentemente una mujer llamada Diana, que había sido rechazada en múltiples talleres por prejuicios de género, pero cuyo conocimiento sobre transmisiones automáticas era incomparable. El departamento comenzó a recibir los casos más difíciles de todos los concesionarios del grupo. Un BMW con un problema de sobrecalentamiento intermitente que había vuelto al taller 6 veces, un Mercedes-Benz con una falla eléctrica fantasma, un Audi con ruidos inexplicables en la suspensión. Roberto abordaba cada caso con la misma metodología que había usado con el Porsche de Javier: escuchar, observar, pensar lógicamente, y solo entonces usar las herramientas computarizadas para confirmar el diagnóstico. Su tasa de éxito era asombrosa. Resolvieron el 98% de los casos que recibían. Pero más importante aún, Roberto comenzó a documentar cada caso, creando manuales de diagnóstico que compartía con todos los técnicos del grupo. También inició sesiones de capacitación semanales donde enseñaba su filosofía: los motores hablan si sabes escuchar, las vibraciones cuentan historias si sabes sentirlas, los problemas tienen lógica si sabes pensarlos. Los mecánicos veteranos del grupo, algunos con décadas de experiencia, inicialmente fueron escépticos de este joven sin certificaciones formales que venía a enseñarles, pero después de ver su trabajo, de experimentar sus métodos, se convirtieron en sus mayores defensores. Doña Carmen, por su parte, floreció en su nuevo trabajo. Ya no tenía que pasar horas inclinada sobre tinas de ropa, lavando a mano prendas pesadas. Como supervisora de lavandería corporativa, coordinaba el servicio de lavado de los uniformes y toallas de todos los concesionarios. Trabajaba en una oficina con aire acondicionado, con un equipo de personas bajo su dirección, y ganaba más dinero del que jamás había soñado. «Es como vivir en un sueño», le decía a Roberto cada noche durante la cena. «A veces me pellizco para asegurarme de que es real». Roberto usó sus primeros bonos para hacer algo que había soñado desde niño:
compró una casa modesta pero digna en la colonia del Valle para él y su madre. No era una mansión, pero tenía 3 recámaras, un pequeño jardín, y lo más importante era de ellos, pagada completamente, sin hipoteca. El día que le dio las llaves a su madre, doña Carmen lloró durante 1 hora. El taller de don Armando fue renovado completamente, nuevos equipos, pintura fresca, señalización moderna, pero manteniendo el nombre original, El Buen Motor. Bajo la gestión de don Armando y con el respaldo financiero del Grupo Automotriz del Norte, se convirtió en un recurso invaluable para la comunidad, ofreciendo servicios de calidad a precios justos. Don Armando, liberado de las presiones financieras, disfrutaba más su trabajo que nunca. 6 meses después de que Roberto comenzara en su nuevo puesto, Javier lo llamó a su oficina. «Roberto, tengo noticias», dijo Javier con una sonrisa. «¿Recuerdas que mencionamos que la empresa pagaría tus estudios si querías continuar tu educación formal?» Roberto asintió. Había estado tan ocupado con el trabajo que había pospuesto pensar en eso. «Bueno, hablé con el Tecnológico de Monterrey, específicamente con el Departamento de Ingeniería Mecánica. Les mostré tu trabajo, los manuales que has creado, los casos que has resuelto. Están tan impresionados que quieren ofrecerte algo único». Roberto escuchaba con creciente interés. «Quieren crear un programa especial de certificación para ti, un diploma en Ingeniería Mecánica Automotriz que reconozca tu experiencia práctica mientras te da la educación teórica formal. Sería un programa acelerado de 2 años, con clases los sábados. Al final, tendrías un título oficial del TEC». Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. El Tecnológico de Monterrey era una de las universidades más prestigiosas de América Latina. «Y eso no es todo», continuó Javier. «Basándose en tu trabajo aquí, me pidieron que fueras profesor invitado en sus clases de diagnóstico automotriz avanzado. Quieren que enseñes a sus estudiantes tu metodología». «¿Yo? ¿Enseñar en el TEC?» Roberto casi se rió de la absurdidad. Javier se puso serio. «Roberto, has estado subestimándote toda tu vida porque nunca tuviste educación formal, pero la verdad es que eres uno de los mecánicos más brillantes que he conocido. Es hora de que el mundo lo reconozca oficialmente». Roberto aceptó ambas oportunidades, el programa de certificación y el puesto de profesor invitado. Sus sábados se llenaron de clases, donde él era simultáneamente estudiante y maestro, aprendiendo las teorías formales de ingeniería mientras compartía su experiencia práctica con estudiantes que pagaban fortunas por su educación. Los estudiantes del TEC lo adoraban. Finalmente, tenían un profesor que no solo conocía las fórmulas y los principios teóricos, sino que había ensuciado sus manos con miles de motores reales. Roberto les enseñaba cosas que ningún libro podía explicar, como el sonido de un motor cambia sutilmente cuando una bobina de ignición está empezando a fallar, cómo la vibración en el volante puede indicar un problema de balance que ningún equipo computarizado detectó todavía, cómo a veces la solución a un problema complejo es ridículamente simple si dejas de lado tus suposiciones y regresas a los fundamentos. 1 año después de haber diagnosticado el Porsche de Javier, Roberto estaba dando una conferencia en un Congreso Nacional de Mecánica Automotriz en la Ciudad de México. El salón estaba lleno de mecánicos, ingenieros y ejecutivos de la industria. Roberto compartió casos de estudio de su departamento, explicando su filosofía de diagnóstico, enseñando técnicas que había desarrollado a través de años de experiencia práctica. Al final de su presentación, recibió una ovación de pie. Después, durante la sesión de preguntas y respuestas, un joven mecánico de Veracruz levantó la mano. «Maestro Roberto, tengo una pregunta».
Yo trabajo en un taller pequeño, no tengo acceso a los equipos caros que ustedes tienen en el Grupo Automotriz del Norte. ¿Cómo puedo aplicar sus enseñanzas con recursos limitados? Roberto sonrió, recordando sus propios días en el taller de don Armando. Hermano, yo aprendí todo esto en talleres pequeños con herramientas viejas. Los equipos computarizados son útiles, sí, pero nunca van a reemplazar esto. Roberto se tocó la cabeza, ni esto. Se tocó el corazón. La mayoría de los problemas mecánicos se pueden diagnosticar con conocimiento, observación y lógica. Las computadoras solo confirman lo que tus oídos, tus manos y tu cerebro ya deberían haberte dicho. El joven mecánico asintió, visiblemente inspirado. Después de la conferencia, docenas de mecánicos se acercaron a Roberto para agradecerle, para pedirle consejos, para compartir sus propias historias. Roberto se tomó el tiempo de hablar con cada uno, recordando cómo él había estado en sus zapatos no hacía mucho tiempo. Esa noche, en su hotel en la Ciudad de México, Roberto recibió una videollamada de su madre. «Hijo, ¿viste las noticias?» «No, mamá, ¿qué pasó?» Doña Carmen giró su teléfono para mostrarle un artículo en línea. El titular decía: «El mecánico de Monterrey que revolucionó la industria automotriz sin un título universitario». Era un artículo extenso sobre Roberto, su historia, su trabajo en el Grupo Automotriz del Norte, su filosofía de diagnóstico, sus logros. «Hijo», dijo doña Carmen con lágrimas en los ojos, «tu padre estaría tan orgulloso. Mira lo que has logrado». Roberto también sintió las lágrimas. «Lo hicimos juntos, mamá. Tú, papá en memoria, don Armando, don Javier, todos los que creyeron en mí». 2 años después de ese primer encuentro con el Porsche, el departamento de diagnósticos especializados de Roberto había crecido de 5 a 20 personas. Habían resuelto más de 1000 casos complejos, ahorrado millones de pesos en diagnósticos incorrectos y entrenado a más de 200 mecánicos del grupo en su metodología. Roberto había completado su certificación del Tecnológico de Monterrey con honores y ahora era oficialmente ingeniero mecánico automotriz certificado, aunque seguía insistiendo en que lo llamaran simplemente Roberto o Maestro Roberto. El taller El Buen Motor se había convertido en un modelo de servicio comunitario, atendiendo a cientos de familias de bajos recursos cada mes. Don Armando, ahora de 70 años, hablaba de eventualmente retirarse y dejar el taller en manos de uno de los jóvenes mecánicos que Roberto había entrenado personalmente. 3 años después, Roberto se convirtió en vicepresidente de Innovación y Excelencia Técnica, el ejecutivo más joven sin conexiones familiares en alcanzar ese nivel. Creó el programa Talento sin Fronteras para becar jóvenes de bajos recursos con pasión por la mecánica. Los primeros graduados ya trabajaban en los concesionarios, algunos con talento excepcional. «Mi mayor logro», dijo en una entrevista, «es demostrar que hay talento en cada esquina. Solo necesitan una oportunidad». Roberto continuó buscando jóvenes mecánicos en talleres modestos. Miguel, de la colonia Independencia, se convirtió en su protegido y mostró un talento que rivalizaba con el suyo. «Algún día tú buscarás al siguiente talento oculto», le decía Roberto. «Así creamos un legado». Don Armando, antes de retirarse, le dijo emocionado: «Nunca imaginé que llegarías tan lejos, pero siempre supe que eras especial. Has devuelto dignidad a nuestra profesión». La historia de Roberto inspiró a empresarios a buscar talento en lugares no tradicionales. Escuelas técnicas reformaron sus programas. Jóvenes de todo México le escribían agradeciéndole por demostrar que el trabajo duro vence cualquier obstáculo. 5 años después del primer encuentro, Javier le confesó algo importante. Aquel día no fue casualidad.
Había oído rumores de un mecánico excepcional en un taller modesto. Fui a buscarte, a probarte. Superaste todas mis expectativas. Roberto sonrió. Alguien había creído en él lo suficiente como para salir a buscarlo. 10 años después, dirigiendo una conferencia magistral en Guadalajara ante miles, Roberto compartió su filosofía. El éxito no viene de títulos o equipos costosos, viene de conocimiento profundo, integridad absoluta y pasión genuina. Concluyó con un mensaje poderoso. Los mejores mecánicos combinan conocimiento con intuición, técnica con pasión, habilidad con integridad. Esos son los verdaderos maestros. Después un joven de Oaxaca se acercó nervioso. No tengo dinero para estudiar, pero amo los motores. Roberto le dio su tarjeta. Hace 12 años yo era tú. Mándame un video trabajando. Si veo ese brillo especial, tendrás una beca. 15 años después del viernes memorable, Roberto había transformado cientos de vidas. Miguel dirigía ahora el departamento de diagnósticos. Don Alberto había fallecido en paz, viendo su legado. Doña Carmen, orgullosa, vivía rodeada de fotos de los momentos extraordinarios. Gabriela propuso expandir Talento sin Fronteras por América Latina. Tu historia ha inspirado millones, dijo. Es hora del siguiente nivel. Roberto aceptó. Mantendremos el espíritu original, buscar talento sin importar origen, valorar carácter y dar oportunidades reales. Así nació Talento sin Fronteras, América Latina, desarrollando más de 1000 jóvenes en 5 años. 20 años después de aquel viernes que cambió su vida, Roberto Sánchez había transformado la industria automotriz en México y más allá. Su departamento había crecido, su metodología se enseñaba en universidades y el programa Talento sin Fronteras había cambiado las vidas de miles de jóvenes mecánicos en toda América Latina. Fue invitado a dar una charla TED donde compartió su historia y su filosofía. El talento existe en todas partes, solo necesita ser reconocido y cultivado. La charla se volvió viral, inspirando a empresarios en toda la región a buscar talento en lugares no tradicionales. Uno de los correos que recibió lo conmovió especialmente. Un empresario en Guatemala había contratado a una joven mecánica rechazada por todos los talleres, inspirado por la historia de Roberto. Resulta que es la mejor diagnóstica que he tenido en 20 años, escribió el empresario. 25 años después de aquel viernes memorable, Roberto se retiró de las operaciones diarias del Grupo Automotriz del Norte para dedicarse completamente a expandir Talento sin Fronteras por toda América Latina. En su discurso de despedida, Gabriela Mendoza dijo: Roberto, eres prueba viviente de que cuando das una oportunidad a alguien con talento y carácter, no solo cambias una vida, creas ondas expansivas que tocan a miles. A los 60 años, Roberto publicó su segundo libro, Más allá de la superficie, que se convirtió en lectura obligatoria en programas de liderazgo. En él escribió: Mi historia no es única. Hay miles de Roberto Sánchez esperando su oportunidad. La pregunta es si tendremos el coraje como sociedad de buscar talento sin importar origen, de dar oportunidades basadas en carácter y habilidad. Años después, en una entrevista, un periodista le preguntó si tenía algún arrepentimiento. Roberto sonrió. Ni uno solo. Cada experiencia me trajo exactamente a donde debía estar. El verdadero éxito no se mide por lo alto que llegas, sino por cuántas manos extiendes hacia abajo para ayudar a otros a subir. La historia del mecánico humilde que resolvió lo que los mejores no pudieron se convirtió en leyenda, probando una verdad simple y profunda: que el talento existe en todas partes, que la oportunidad puede cambiarlo todo, que la integridad siempre es recompensada y que el verdadero éxito está en levantar a otros mientras asciendes tú mismo.
Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.